¿ya? Si no lo averiguaron ya igual deberían, les pedí por favor que lo averiguaran, pero si no ya no importa. Vamos a ver un poquito. Ahí está. Ahí está. Ya. Entonces, comenzamos. Ya, a ver, cosas que hay que recordar. Ya, a ver, primero que todo, tenemos que recordar quién gobernaba desde la década de 1830. Ya vimos que Chile pasa a ser independiente ya en 1818, ya pasa a ser un país independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a depender de otro país como España, ya, y empiezan de alguna forma, después de la independencia, a ver este problema de cómo nos gobernamos. Ya tenemos ese problema de quién va a mandar, cuál va a ser nuestra forma de Estado, qué podemos hacer para de alguna forma organizarnos. Entonces viene este problema de qué vamos a hacer, cómo nos organizamos, qué constitución hacemos. Y desde 1823, ya con la renuncia de Higgins, hasta 1830, hubo un periodo que algunos dicen como de inestabilidad, unos hablan de un periodo de anarquía, otros hablan de un periodo de ensayos constitucionales, pero podemos decir que hay un periodo de formación de república, independiente de cómo lo veamos, hay un periodo donde se está formando una república, hay diferentes constituciones, la constitución de 1823, ya que era una parte moralista, muy católica, donde regulaba la vida social de las personas. Después venían las leyes federales, que de alguna forma constituían a Chile o intentaban constituir a Chile como un país federal, muy parecido a lo que es Estados Unidos, ya México, ¿ya? Y después viene lo que son la Constitución de 1828 de una Constitución liberal, ¿ya? Y ahí es cuando empiezan lo que son las peleas de liberales y conservadores, ya más fuertes, y empieza una guerra civil, que finalmente va a ganar el grupo conservador, y ya en 1830 van a empezar de alguna forma a gobernar. ¿Qué va a ocurrir con la Constitución de 1833? ¿Ya? Chile se va a establecer con un fuerte presidencialismo, constitución inspirada con las ideas de Diego Portales, de alguna forma. ¿Ya? ¿Y qué va a ocurrir ahí? Se va a instaurar lo que se conoce como un orden portaliano. ¿Ya? Nosotros leímos un poquito, leímos mucho lo que era Diego Portales, ¿ya? Y esta idea de orden que tendría que existir en Chile, ¿ya? Diego Portal, acordemos, no era de alguna forma como un empresario, ¿ya? Y tiene que de alguna forma lidiar y se unen los que son los grupos más conservadores, porque él era los que establecían un orden en el país, ¿ya? Entonces, ya con la Constitución de 1833 se establece de alguna forma un autoritarismo del presidente frente a los otros poderes del Estado, que sería el poder legislativo y el poder judicial, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir durante estos 30 años? Los grupos de alguna forma más conservadores, es decir, el Partido Conservador, podemos decir, se empiezan a gobernar sin ninguna oposición. Y vemos que van a existir tres presidentes, ¿ya? Prieto, que va a gobernar desde 1831 a 1841, Bulnes, desde 1841 a 1851, y finalmente Manuel Montt, que va a gobernar de 1851 a 1861. ¿Por qué gobiernan 10 años? Ya la Constitución, que era de carácter muy presidencialista, decía que el presidente podía gobernar 5 años, ¿ya? Pero tenía derecho a reelección. Entonces, los tres, de alguna forma, estos tres presidentes fueron reelectos, ¿ya? Tengamos en cuenta la cantidad de personas que podía votar en ese periodo, ¿ya? La Constitución de 1833 era un voto censitario, no todos podían votar, así que igual el voto de alguna forma era muy intervenido por los presidentes, ¿ya? Además de ser un voto censitario, la Constitución de 1833, y esto es muy importante, decía que Chile era un Estado con una religión oficial, que era la Católica Apostólica Romana, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si uno se quería casar, por ejemplo, o quería estar en el registro civil, tenía que ser, primero que todo, o sea, no existía en ese caso registro civil. Si alguien quería tener alguna forma, ser un ciudadano, tenía que ser católico, haber estado bautizado, haber de alguna forma, para casarse tenía que ser por la iglesia, ¿ya? Nosotros, por lo menos en la actualidad, nosotros, cuando una persona se quiere casar, ¿cómo lo hace? ¿Cómo una persona se casa en la actualidad? ¿Cuáles son las formas que tiene para casarse?
para que el Estado reconozca que son unas personas casadas. ¿Alguien sabe o no? ¿Cri cri? ¿Chat? No sé. Ya, una es por la iglesia, pero cuando el Estado queremos que te reconozca por el civil, ¿ya? La mayoría de la gente se casa por el civil y por la iglesia. El civil es cuando el Estado reconoce que la persona está casada. En este tiempo no existía lo que se conoce como un matrimonio civil, ¿ya? O sea, la única forma de querer casarse tenía que ser por la iglesia, ¿ya? Y eso es muy importante porque cuando, por ejemplo, la gente tiene hijos, ¿ya? Y en ese tiempo, si la gente no estaba casada por la iglesia, prácticamente el hijo era un abandonado, ¿ya? No era prácticamente el papá, o no era su papá porque no estaban casados, no se podía comprobar. Entonces, igual era un poquito problemático no estar casado para algunos hijos, ¿ya? Porque a lo mejor su padre lo iba a dejar abandonado, ¿ya? Que era muy común en esta época, sobre todo, ¿ya? Así que eso es importante, ¿ya? La Iglesia Católica tiene mucho poder en estos gobiernos conservadores, ¿ya? Y esa era la gracia de los gobiernos conservadores, ¿ya? Que estos gobiernos conservadores eran muy católicos y tenían que seguir esta tradición católica, ¿ya? Siempre tenemos que recordar eso. Ya, esto va a estar ocurriendo hasta aproximadamente la mitad del siglo XIX, ¿ya? Porque aquí ya van a empezar a haber apariciones de oposición, ¿ya? Digamos. En el ámbito económico, que era lo que ya habíamos hablado un poquito la semana pasada, que le intentaba de alguna forma decir, lo que ocurrió fuertemente fue que los gobiernos conservadores tenían una misión de alguna forma para que Chile fuera un país más estable, ¿ya? Pero recordemos que la independencia de Chile no fue gratis, ¿ya? Bueno, Chile dependía de España económicamente para conseguir un ejército, para financiar un ejército. Chile tuvo que endeudarse. Y principalmente endeudarse con lo que es Inglaterra. Entonces, yo les expliqué que de alguna forma Chile, cuando logró la independencia, lo logró endeudado, ¿ya? Como casi todo en Chile, de alguna forma. ¿Pasa lo mismo acá? Chile nació como un país endeudado. Entonces, de alguna forma, porque tuvo que financiar el ejército libertador, después el ejército libertador tuvo que ir hacia el Perú, ya, que después con la guerra de confederación le cobramos, pero bueno. Chile estuvo endeudado, entonces los gobiernos conservadores, una de sus principales misiones era arreglar este problema económico que tenía, ¿ya? Y de alguna forma introducir a Chile en lo que es el comercio internacional, ¿ya? Aquí recordemos que una idea de los liberales en este tiempo, que era de alguna forma una libertad de comercio. Chile y los gobiernos conservadores también quisieron de alguna forma meter a Chile en el gobierno, perdón, en el comercio internacional y pagar esta deuda. O sea, Chile estaba en una deuda gigante con Inglaterra y que la tenía que pagar. Si no, no iba a estar ser tomado en cuenta por ello. Además que con eso es una dependencia directa de Chile con Inglaterra. ¿Ya? Deberle plata a alguien es súper malo en ese sentido, ya sobre todo en los países. ¿Ya? Y aquí es cuando aparece la figura de Manuel Rengifo, ¿ya? Que es conocido como el mago de las finanzas, ¿ya? Porque de alguna forma organizó el país, ¿ya? Para un poquito salir de esta deuda, estableció un orden en el país. ¿Ya? Manuel Rengifo fue ministro de Hacienda. Entonces, el ministro de Hacienda es el que se encarga de el dinero en lo que es el país, ¿ya? Nosotros tenemos un ministro de Hacienda, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy existe el ministro de Hacienda, que es uno de los más importantes, podríamos decir, porque también regula esto, lo que es el dinero que tiene el país. Entonces, Manuel Rengifo se le conoció como el mago de las finanzas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ordenó, de alguna forma, el país en lo que es la cosa económica, ¿ya? Primero ordenó lo que eran los gastos públicos y disminuyó los gastos públicos, es decir, el Estado gastaba mucha menos plata, ¿ya? Instaura un nuevo sistema de impuestos que es mucho más eficiente que el que se llena en la colonia, ¿ya? Impulsó lo que es la producción nacional, ¿ya? Aumentando el precio de las importaciones, es decir, entre más cosas llegan eran más caras, entonces de alguna forma la gente prefería comprar productos nacionales, ¿ya? Y de esta forma se estableció un orden en la economía del país, ¿ya? Y se empezó a poder pagar la deuda, ¿ya? Entonces, de alguna forma Chile, gracias a estas medidas, se transformó como un país más ordenado a la vista de
los otros países que pudieron traer, por ejemplo, más inversores, gente que viniera a Chile a trabajar de alguna forma o a instaurar sus empresas, ¿ya? Y, por ejemplo, los ferrocarriles, ¿ya? Muchos ingleses vinieron acá e instauraron sus empresas producto de esta estabilidad. Entonces, igual vamos a ver que a futuro esto va a influir con que muchos ingleses también tuvieran muchas empresas acá en Chile y después se vieron muy afectados con lo que era el salitre. ¿Ya? Entonces, esta persona, el Manuel Rengifo, de alguna forma, es conocido principalmente así por establecer este orden financiero. ¿Ya? ¿De quién fue ministro? Fue de Prieto. Entre este periodo fue donde estableció este orden económico. ¿Ya? Y por eso se le dice el mago de las finanzas, como, no sé, han visto los futbolistas, con un futbolista muy bueno le dicen el mago Valdivia, el mago Jiménez, porque eran tan buenos. Acá, claro, el ministro era muy buen económico, muy buen economista, ordenó bien, se dice, el mago de las finanzas, porque prácticamente hizo lo imposible y ordenó de alguna forma el país económicamente. ¿Ya? ¿Qué ocurre en este periodo? Hay un auge en la economía. ¿Ya? Chile tiene dos auges en el siglo XIX de la economía. En un principio en el 1830 y el segundo 1860. No sé qué quiere decir como mentalidad de tiburón. Podríamos decir, sí, ya, más o menos mentalidad. El tipo era capo, podríamos decir. Ya. Se usa la palabra capo, ¿cierto? Sí, ¿no? Bueno, la cosa es que Chile tiene dos grandes auges económicos, 1830 y 1860. ¿Ya? La de 1830 se basa en las exportaciones de recursos naturales, 1860 también. De alguna forma, Chile, a lo largo de su historia, cómo ha sobrevivido económicamente o ha ganado plata es sacando recursos naturales del país y vendiendo los recursos naturales del país. ¿Ya? Algunos pueden decir eso es bueno, eso es malo, y ustedes tienen su propia idea. ¿Ya? En un principio eran oro, plata y cobre principalmente, en lo que es recursos mineros, en lo que es recursos agrícolas, el trigo sobre todo. ¿Ya? El trigo, y posteriormente la segunda ola de expansión, o la segunda auge económico, es el salitre. ¿Ya? Salitre que de alguna forma a Chile le trajo muchos beneficios económicos, porque no sé, un mineral utilizado principalmente para lo que es la agricultura, ¿ya? Se utiliza como fertilizante, también se utiliza de alguna forma también para crear pólvora y todas esas cosas de guerra. Entonces, de alguna forma, Chile siempre fue un país exportador. Ya hasta el día de hoy Chile sigue siendo un país exportador. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llamó este modelo que tenía? El modelo económico se llamó un modelo primario exportador o desarrollo hacia afuera, porque todo lo que hacía Chile en sí era mandar cosas al exterior, pero mandar recursos naturales, ¿ya? Primarios. No es que Chile enviara algo producido. Entonces, es lo que pasa también en la actualidad. ¿Qué es lo que hace Chile más que todo? ¿Cuál es lo que se conoce como el sueldo de Chile hoy en día? ¿Alguien sabe? ¿Con qué Chile gana plata en la actualidad? Ya no gana con el salitre. Tampoco gana con otro cosas, pero Chile gana ¿Cobre? produciendo algo, ¿no? O ¿Con el extrayendo. cobre? ¿Sí? Cobre, sí. ¿Ya? Principalmente va a ganar con lo que es cobre. ¿Ya? Eso es lo que gana Chile. Chile no, de alguna forma, no tiene esa idea de producir cosas. Ya, por ejemplo, nosotros vendemos cobre, pero después nos envían de vuelta, por ejemplo, celulares hechos con cobre chileno. De hecho, Chile de alguna forma exporta el 33% en la actualidad del cobre en el mundo, ¿ya? Y después todas las cosas de cobre que nos venden desde otros países son con cobre chileno. Entonces, de alguna forma, Chile ahí pierde mucho dinero. Gana mucho dinero exportando, se ahorra el producir, pero después los mismos chilenos compramos cosas
eh, que vienen de otros países utilizando el cobre. ¿Ya? También vende vino, ¿ya? Pero, de hecho, el vino sí, es como uno de los más conocidos, pero no es que Chile gane tanta plata con el vino, ¿ya? También es importante. El litio en la actualidad es también súper importante, que también está haciendo lo mismo Chile con el litio, solamente lo está exportando. Y esa es la discusión que existe hoy en día. Dicen que el litio es el futuro, o sea, de alguna forma Chile tiene litio, pero ¿qué está haciendo Chile? Solo lo va a exportar, no se va a proponer producir, por ejemplo, baterías de litio. Nosotros vamos a comprar las baterías desde otros países. ¿Ya? Y ahí está el problema que de alguna forma algunos han visto, y que Chile en sí no produce, ¿ya? Solo tiene un desarrollo hacia afuera, exportador. ¿Ya? Y eso ha sido desde que Chile es independiente hasta el día de hoy. ¿Ya? Y también tiene otros problemas de quién exporta las cosas. Pero bueno, eso es lo que va a estar ocurriendo en lo económico. En lo político, ya, como dijimos, los conservadores tenían todo ordenadito, ya habían gobernado, no tenían oposición. Esto ocurrió hasta la mitad del siglo XIX, donde ya los liberales, que ya habían sido de alguna forma opacados en la primera década del 30, o sea, en la década del 30, ya como en los 40 de alguna forma empiezan a organizarse de nuevo, ¿ya? Y ya lo que va a ocurrir con los conservadores, que también van a tener un debilitamiento entre ellos mismos, no se van a empezar a llevar bien, y va a haber un quiebre, ya, un quiebre bastante por un incidente bastante tonto que se llama la cuestión del sacristán. Ya, la cuestión del sacristán es como un, un impasse que viven de alguna forma en Chile, ya, que va a causar como una división entre los grupos conservadores, ¿ya? Que es la cuestión del sacristán principalmente, eh, no recuerdo en qué sector, pero el sacristán tenía hijos, ya los hijos habían de alguna forma, habían entrado a la iglesia y habían empezado a tomar vino, ya, a tomar mucho vino, se embriagaron y hicieron un poquito de desorden en la iglesia, dentro de la iglesia, los hijos del sacristán, que el que acompaña al sacerdote, etcétera, etcétera. Y dejaron la embarrada un poquito la iglesia, algunas cosas desaparecieron, ¿ya? Entonces ya cuando llega el arzobispo, dice, echó al sacristán de la iglesia, ¿ya? El sacristán alegó y le fue a pedir de alguna forma al, 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 al tribunal del clero eclesiástico que lo volvieran a poner en su trabajo. El sacristán lo pusieron de nuevo en su trabajo, a lo que el arzobispo alegó a los jueces, ¿ya? Y los jueces le dieron la razón. Entonces el sacristán de nuevo alegó, pero el sacristán alegó a los tribunales supremos y de alguna forma los tribunales supremos le dijeron que sí, puede volver a trabajar. ¿Ya? Aquí, ¿qué pasó? El arzobispo de alguna forma tuvo este problema de la iglesia tiene poder sobre el Estado, ¿ya? Entonces, pues, de alguna forma puede decidir, pero el mismo Estado también tiene poder sobre la iglesia, ¿ya? De hecho, la iglesia tiene, o sea, el Estado es el que controla la iglesia. Entonces aquí hay un problema de que el presidente montó este problema, ¿ya? Eh, Él se apoya con la iglesia, Chile es un país de alguna forma católico, apostólico romano, y la iglesia tiene influencia, pero finalmente el que tiene este derecho de todo es el presidente. Saca el presidente se vio la cosa, hacerle caso a los tribunales de justicia o hacerle caso a la iglesia, ¿ya? Entonces acá, con este pequeño cosa, con un pequeño incidente, el Partido Conservador se dividió, ¿ya? En los que apoyaban a la iglesia y en los que no apoyaban a esta decisión de la iglesia, ¿ya? Entonces aquí el Partido Nacional se dividió en el Partido Nacional Montanista y el Partido Conservador o Ultramontano, ¿ya? Solo por este pequeño incidente donde veían si la iglesia en sí podía tener esta influencia en el Estado. ¿Quién tenía más poder, la iglesia o el Estado? ¿Quién debería hacerle caso a quién? ¿Ya? Solo por esto se inició como un problema en el grupo conservador, ¿ya? Y aquí, de alguna forma, vamos a ver que van a surgir estos dos partidos. Y el Partido Liberal va a surgir de nuevo, aprovechándose de este problema que tiene el Partido Conservador. Los partidos liberales aprovecharon mucho. ¿Ya? Es como lo que pasa en la actualidad. Ya si hay un partido político que se desarma, el partido opositor aprovecha. ¿Ya? Y aquí va a ocurrir esto.
el Partido Liberal de alguna forma se va a volver a crear, ¿ya? Y va a instaurar nuevas formas de conexión con lo que es la comunidad, ¿ya? A ver, ¿qué proponía principalmente el Partido Liberal? El Partido Liberal, acuérdense que eran opositores a los conservadores, ¿ya? Promueve, aprovechándose de lo que está ocurriendo acá, la separación total de la iglesia y el Estado, ¿ya? Que de esto de alguna forma cada uno pudiera tener la religión que quisiera, que la iglesia no se pusiera en lo que es, no interfiriera en el Estado, ¿no? Chao iglesia, decía, prácticamente, ¿ya? No lo estaba obligando a todos a decir, no, ustedes tienen que ser ateos, no. Acá había una, según los liberales, hay una libertad de religión, ¿ya? Aquí vemos también querían una reforma constitucional, ya no querían seguir con este presidencialismo, autoritarismo que existía del presidente, que intervenía en los mismos votos, ya también querían hacer una reforma constitucional, reformar esta constitución de 1833, ¿ya? Y como ya les dije, de alguna forma se conectaron con la comunidad, hicieron organizaciones literarias, ¿ya? Una sociedad de la igualdad donde de alguna forma hicieron contacto con artesanos, ¿ya? Y hicieron algunos clubes para reformar esta constitución, cambiar un poco el país. ¿Ya? Y aquí vemos una de las grandes figuras que era Francisco Bilbao, ¿ya? Hay un metro que tiene su estación, o sea, su nombre, ¿ya? Hay una calle gigante que tiene también que se llama Francisco Bilbao, ¿ya? Que fue uno de los grandes líderes liberales, ¿ya? De alguna forma que también impulsó. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un poquito lo que fue la Sociedad de la Igualdad, que también es muy importante, porque la Sociedad de la Igualdad fue, digamos, la primera organización que se reunieron los liberales con artesanos, ¿ya? De alguna forma para hacer política, ¿ya? Para representar un proyecto popular y de alguna forma avanzar en lo que era más esta idea de liberalismo y preocuparse de los sectores más populares, podríamos decir, especialmente los sectores artesanos. Entonces aquí ya empezaron a trabajar y pensar en lo que eran algunas medidas, como creación de baños públicos, un banco obrero, ¿ya? Talleres de literatura para los obreros, escritura, educación para especialmente obreros, ¿ya? Música, inglés, etc. Entonces, acá la Sociedad de la Igualdad también establece como que los liberales también se están preocupando de los otros sectores, ¿ya? Y es muy importante también porque vamos a ver que va a significar una evolución también en lo que es la educación. Sobre todo, ya de 1860 en adelante, la educación va a tener una función principal. Y aquí también vamos a destacar otro liberal que participaba en esto de la sociedad de igualdad, que era Benjamín Vicuña Mackenna, ¿ya? Hay una calle gigante en Chile con ese nombre y hay colegios con ese nombre. No sé si han escuchado algo de Benjamín Vicuña Mackenna, no el actor, este personaje que vemos en la foto, ¿ya? Él era Benjamín Vicuña Mackenna, ya, que fue intendente de Santiago, tuvo mucha importancia, pero participaba en esta idea de la sociedad, participaba en la sociedad de la igualdad, participaba en estas reuniones políticas de los liberales, ¿ya? Era un liberal, podríamos decir. Entonces sí tenemos que tener importancia en que estos personajes, que igual son bastante conocidos, y que hay muchas calles con su nombre, están en este periodo. Benjamín Vicuña Mackenna, ¿ya? La calle que pasa al lado de mi casa en realidad, se llama así. ¿Ya? Y por otro lado está el Partido Conservador o Ultramontano, ¿ya? Que de alguna forma eran los mismos conservadores que se habían quedado en 1830, defendían el predominio de la Iglesia sobre el Estado, y está mayoritariamente integrado por la oligarquía terrateniente más que todo. ¿Ya? Cuando hablamos de oligarquía hablamos como de las clases altas, un pequeño grupo de clases altas. Entonces, esto era todavía el grupo conservador ultramontano, estaba así. Y por otro lado estaba el Partido Nacional y el Partido Montvarista, ¿ya? Que de alguna forma era la división del grupo conservador que defendía el autoritarismo presidencial, ¿ya? Pero hablaba sobre la supremacía del Estado sobre la Iglesia, ¿ya? Querían una educación laica, ¿ya? Eso también es súper importante. Laica, es decir, que no tuviera de alguna forma se obligara a ser católico. Entonces aquí es súper importante que de alguna forma tienen bastantes diferencias sobre lo que es el papel de la Iglesia con el grupo conservador, ¿ya? Montvarista principalmente tiene que ver con que está a favor de Montt y de Antonio Varas, ¿ya? Que fue ministro de Montt.
¿ya? Esta idea de la separación, un poquito de la iglesia separada, un poquito de la iglesia católica, ¿ya? Y cuando el Estado, un Estado fuerte autoritario, tuviera más poder, ¿ya? Seguían siendo conservadores, pero los conservadores ya se separaron completamente, ¿ya? No, ahí tienen puntos en comunes, después vamos a ver que algunos conservadores les llama más un poquito la idea de los liberales, entonces ahí hay que tener ojo, ¿ya? Y aquí va a ocurrir algo muy importante, que fue la Revolución de 1859, ¿ya? Principalmente la Revolución de 1859 tiene que ver con que los gobiernos conservadores ya están gobernando muy autoritariamente. Podemos decir que el gobierno de Manuel Montt es uno de los gobiernos más autoritarios de tres conservadores, ¿ya? Y una de las causas de esta revolución fue que Antonio Varas, que también hay que llamar Antonio Varas, se candidatea como a la presidencia. Entonces esta era una idea, que una continuidad de los gobiernos conservadores muy autoritaria, ¿ya? Entonces aquí ya va a haber problemas, principalmente porque ya muchos ya no tenían o no querían seguir con estos gobiernos conservadores, pero eh, y querían haber un cambio. Entonces ya veían que Antonio Varas, con todo lo que era este intervencionismo político, con todo lo que era esta intervención de las elecciones, iba a salir presidente. Entonces nadie lo quería en sí porque significaba que era continuador de Montt. Ya es como muchos ejemplos en la política actual también lo podemos ver así, que hay algunos políticos que significan la continuación de un mismo gobierno, ¿ya? Acá también, Antonio Varas significaba la continuación de Manuel Montt como algo autoritario, ¿ya? Entonces, la revolución del 1959 va a ser como ya lo que va a acabar con estos gobiernos conservadores, ¿ya? Y principalmente lo que ocurre en 1859, ¿ya? De alguna forma los liberales quieren hacer un golpe de Estado contra Manuel Montt para ya sacarlo institucionalmente y acabar con estos gobiernos conservadores y ya dar inicio a los gobiernos liberales más que todo, ¿ya? Pero ¿qué va a ocurrir? Manuel Montt hace lo que es un estado de sitio, ¿ya? Un estado de excepción constitucional, donde ya las reglas constitucionales pasan al segundo plano, los derechos constitucionales ya son prohibidos algunos derechos constitucionales, ¿ya? Por ejemplo, podríamos decir en la actualidad nosotros podríamos estar como un estado de sitio, estamos en un estado de excepción constitucional. De hecho, el ejército, en este caso, es el que ordena. Ya si nosotros, en este periodo, el que está al mando de la región metropolitana en sí es un militar, ahora, en la actualidad. ¿Ya? Por eso tenemos toque de queda. Aquí también es un estado de sitio. ¿Ya? Y aquí va a ver la figura de Pedro León Gallo, que es el que vemos en la fotito. ¿Ya? Pedro León Gallo era de alguna forma un liberal, ¿ya? Que se rebeló contra el gobierno de Montt, ¿ya? Cuando hizo estos estados de sitio y formó lo que era un estado en Atacama. Como de una forma se independizó Atacama, ¿ya? Que era muy importante para Chile porque tenía muchos recursos mineros. Entonces, se nos rebeló Atacama. Y Pedro León de alguna forma formó un ejército para rebelarse contra Manuel Montt, ¿ya? Manuel Montt finalmente le gana a Pedro León y todo su ejército, pero de alguna forma marca un hito, ¿ya? De que Chile no puede seguir siendo gobernado con gobiernos conservadores, ¿ya? Finalmente Antonio Varas no se baja de la candidatura, principalmente aunque Pedro León tuvo que ser exiliado, se exilió a Argentina, porque prácticamente había hecho como un intento de golpe de Estado, había intentado hacerle la guerra al gobierno, ¿ya? Y Antonio Varas renuncia a su candidatura, dice ya nadie me va a querer, es como lo que pasó en la actualidad, donde muchos candidatos presidenciales se dieron cuenta que no le iba a ir bien o que de alguna forma, si eran presidente, iba a quedar la embarrada, se bajaron. Antonio Varas hace lo mismo, se baja de la candidatura, renuncia y va a ser electo José Joaquín Pérez, ¿ya? Que era de una alianza de los grupos conservadores con los liberales. Entonces, desde José Joaquín Pérez se inicia lo que se conoce como el periodo liberal de Chile, ¿ya? Y aquí va a haber mucha importancia en lo que es la separación de la Iglesia del Estado más adelante, va a dar inicio a esta idea con las leyes laicas,
que vamos a ver más adelante, ¿ya? Con una reforma constitucional donde el presidente va a perder mucho poder, ¿ya? Entonces, lo esencial ya de todo lo que hemos visto, aquí podríamos darnos cuenta que es cómo se organiza la República de Chile. Aquí tenemos los puntos importantes, resumiendo todo lo unidad que se llama. En el periodo de 1823 a 1830, como los conservadores contra los liberales, ¿ya? Este periodo de inestabilidad, que algunos dicen de anarquía, otros de ensayos constitucionales, ¿ya? En el periodo conservador, lo que podemos destacar es la Constitución de 1833 y el orden portaliano, el autoritarismo presidencial y la victoria contra la Confederación Perú-Boliviana, que fue lo que vimos en la clase antepasada. Y lo otro esencial que también ocurrió, además de lo que fue el periodo conservador, fue que se pudo formar una nación. Esta idea de que existe un país llamado Chile y que existe este sentimiento nacional, que se puede ver con lo que fue la victoria contra la Confederación Perú-Boliviana y la creación de los símbolos patrios, ¿ya? Entonces, eso es lo esencial de alguna forma de lo que hemos visto a lo largo de esta unidad y del periodo conservador. Si nosotros queremos recordar lo esencial y principal sería esto, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora, sí, tenemos mucho tiempo, es hacer una actividad, ¿ya? Es el arcano, y la otra es Monte, ¿ya? Así que esperen un poquito. Les voy a mandar el link y ustedes lo pueden ver, por favor, ¿ya? E intenten seguir el juego, ¿ya? Les voy a dar 5 minutos para que cada uno lo pueda hacer, ¿ya? Va a quedar registrado, ¿ya? Así que va a ser como trabajo en clases. Después va a tener nota. No sé, por favor, lo hace, ¿ya? Eh, ahí me dicen si todos pueden entrar o no, ¿ya? Bien, eso primero. Me voy a poner pausa. Vamos a resolverlo entre todos, ¿ya? A ver, lo que sí voy a necesitar que cada uno me vaya dando una letra. Ya voy a ir preguntando. No sé si lo quieren hacer por... A ver. Ya. A ver. ¿Quién quiere dar una letra? Que es con tiempo. A ver. A. A. Esperen que no puedo ver la letra. A. Ya. Juan Pablo Lillo. Letra. Está Juan Pablo. Ya, Antonella Soto. Ñ. Ya. Martín Alfaro. UE. Ya. Ya, ¿quién quiere ofrecerse? ¿Quién sabe ya la respuesta? Si no, sigamos. Amaro Labarca. Vicuña Maquena. Vicuña Maquena. Vicuña Maquena. ¿Cuál me falta? Y la N. Ya, bien. La otra. Grupo político que gobernó desde 1831 a 1861. A ver, parte de Vicente Correa. ¿Está el Vicente Correa, no? No está. Milla Osores. A. Ya. Sebastián Durán.
Ya. Tomo que no está. Antonio Contreras. También tomo que no está. Sofía Díaz. Aquí, profe. ¿Qué letra? ¿Eh? Alejandro Moraga. ¿No está? Perfecto. Profesor, Ya. ¿Qué letra? profesor, ¿Sí? Antonio Contreras está hablando en el chat, había dicho la letra, solo que no la Ya. tienen problemas con el micrófono. Si alguien no puedo ver el chat ahora, así que porfa, ahí ya. No sé cuál era la letra que me dijeron. Justo la letra C. Ya el aro va a ser el que me va a dictar, porfa. Ya. Gracias, de verdad, gracias, pero no lo puedo ver todo. Ya. Ya, Juan Pablo Lillo, ahora sí. Si lo pueden leer, porfa. V. V. ¿Alguien sabe ya lo que es o no? Ya. ¿Quién más le dije? Profe, ¿Sí? yo estoy con el celu de mi mamá porque el mío está medio malo. Por si ve dos nombres iguales. Sí, me di cuenta. Sí, no importa. Ya, a ver, Axel Sánchez, una letra. La O. O. Ya, Martina Elmes. Igual ya pueden saber la palabra. D. Ya, saben la palabra, ¿cierto? Díganme que sí, porfa. O no saben. Conservador. ¿Cuándo me falta? Partido Conservador. Partido Conserva. ¿Dónde está la? Ya dijimos la C. La S. La S. C. La R. Que no puedo ver mucho la pantalla, así que ahí. Ya, la otra. Uno de los líderes de la Revolución de 1859. Ya, ¿quién quiere partir diciendo una letra? Vicente Albuquerque. Letra. ¿No está el Vicente? Ya, porque nos quedan. De hecho, me pasé. O. O. Ya. Otra letra. Tabata. A. A. Ya no era la A. Otra letra. B. Sí. ¿De burro? Sí, B larga. Ya no era. La P. La P. Ya. ¿Qué otra letra? Terminamos con esta. La E. La M. Espera, ¿cuál primera? ¿La L o la R? L. Ya, ¿y ahora? La E. La E. Oye, dos E. ¿Cuál es? ¿La de con tilde o sin tilde? Sin tilde. Ya. La E con tilde. No. La O con tilde. La O con tilde, ya. La M. La M. N. N. La D. La D. Ya, La R. La R. Perfecto. Ya, y con eso terminamos porque igual nos pasamos.
a no ser que quiera ver rápido, las alcanzamos, ¿eh? Era conocido como el mago de las finanzas. Ya, cortita, rápido. Letra. Letra. R. A o R. R. Ya. La otra dijeron era la A y la Mara dijo la A. E. Ya. N. Ya. G de gato. I. F. O. Ya, bien. Perfecto, ya. Ya, con esto terminamos más que todo. Así que después los otros igual les sale, si lo terminan, que queda registro. ¿Ya?